Como Iglesia UNACH, damos las condolencias a la familia del pastor Joel Leiva Vargas, siervos del Señor. Existe la promesa del Padre Celestial y los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso hace que todo sea diferente. El Señor está preparando un lugar maravilloso para cada uno de nosotros, y allí ya no habrá más muerte, más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Nos queda la tarea a nosotros de seguir firmes en la fe, para que cuando Cristo regrese, y falta muy poco, estemos listos, dispuestos, preparados para reinar junto a Jesús en esa patria celestial que nos espera. Mientras tanto, nuestras oraciones con la familia, nuestras oraciones con los seres queridos, seres amados de esta familia tan apreciada. El pastor Joel fue miembro de la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile, y hoy hacemos un pequeño homenaje y vamos a tener un momento de oración especial por la familia, por los seres queridos, seres amados, quienes en este momento están de luto por esta situación y esta pérdida. Solo Jesús puede consolar, solo Jesús puede abrazar en este momento de dolencia. Así que te invito, allí donde estás, para que puedas cerrar tus ojitos. Vamos a orar con el Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este nuevo sábado que tú nos entregas para disfrutar de tu palabra, para disfrutar de tu presencia, para aprender más de ti, para alabar y glorificar lo bueno que tú eres. Te pedimos por la familia del pastor Joel Leiva, Señor, que tú puedas consolar los corazones, puedas abrazarle, y también familias a la distancia que han perdido algún ser querido, que tú puedas consolarlos y confortarlos en este momento de dolor, que ellos tengan la esperanza bendita de tu pronto regreso, cumpliendo tu promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero en ese glorioso día. Mientras tanto, pedimos que tú consueles, abraces a las familias, a los seres queridos, seres amados, que tu mano poderosa también se manifieste con cada persona, adulto mayor que está viendo este programa, que tú consueles sus corazones, les des salud, sanidad, también fortalezcas por sobre todo su vida espiritual, Señor. Dirígenos en este culto de adoración especial de día sábado, sé tú acompañándonos. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Después de este momento de oración, dedicación especial, condolencias también especiales que entregamos a la familia, al pastor Joel Leiva, queremos invitarte para que disfrutes de toda una programación que tenemos preparada para ti. Hoy corresponde el tema número 3 con el pastor Luis Contreras en esta serie El Apocalipsis de tu vida. Antes tenemos un testimonio de ángeles de esperanza, personas transformadas en Cristo Jesús porque recibieron el mensaje de Dios a través de la radio, televisión y web Nuevo Tiempo. Y por supuesto, pasamos también a estudiar nuestra lección de la escuela sabática junto al hermano Raúl Medina y el pastor Luis Jerez. Seas muy bienvenido, muy bienvenida a este culto de adoración especial de Iglesia UNACH en este sábado lindo que el Señor nos regala. Bienvenido, bienvenida. En la Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 15, se encuentra la parábola del Hijo Pródigo, una historia de cómo Dios nos busca y nos sigue amando a pesar de que nosotros nos apartamos de Él. Y la historia de Rosana tiene mucho de parecido. Ella nació en Buenos Aires en un hogar cristiano adventista. Cuando era adolescente, sus padres deciden mudarse de ciudad y con eso decidió dejar de congregarse, de practicar los principios con los que fue criada y se alejó de Dios. Sí, nací en un hogar adventista. Mis padres eran adventistas y bueno, yo nací y crecí dentro de la iglesia. Y a mis 17 años, mi papá decidió vender casa, vender muebles, vender todo en la provincia de Buenos Aires, a donde vivíamos.
y nos trajo a vivir a todos a Santa Fe. Nos llevó a vivir a todos a Santa Fe. Ahí me aparté de la iglesia. Primero se había apartado mi papá, después mi hermano y después yo. Las que quedaron firmes fueron mi mamá y mi hermana. No fui más a la iglesia, de a poco me fui abriendo y empecé mi vida normal en el mundo, mi vida común y corriente. Me dediqué al mundo, me quedé embarazada, tuve una hija, Caro. Me casé con el papá de mi hija. Durante los 9 meses del embarazo estuve viviendo con él, hasta que nació mi hija, tuvo 3 meses y me fui de al lado de él. Y seguí mi vida sola con él, con mi hija. Mi hija empezó el colegio, cuando empezó la primaria, en época de vacaciones, siempre se iba con su papá. Y ahí yo aprovechaba, cuando estaba sin ella, aprovechaba y salía a bailar, iba a los boliches, hacía mi vida como si estuviera sin hijo, sin nada. En varias oportunidades pasaba por la iglesia del centro. Bueno, y pasaba de vez en cuando por la iglesia, veía la iglesia, pero no entraba nunca. Y después conocí un muchacho, estuve viviendo en pareja 7 años más o menos, y no sé por qué lo traje a la iglesia del centro. Se ve que muy adentro Dios me llamaba siempre. Bueno, no duró mucho, duró más que 7 años mi convivencia y también todo se desarmó. Y mi hija fue creciendo. A mi hija la mandé al Instituto de Dentista. Y bueno, a mis 39 años conocí a un muchacho. De vuelta me fui a vivir en pareja. Y como Dios nunca desistió de buscarla para cuidarla como antes, Rosana cedió al pedido de su hermana de escuchar la radio Nuevo Tiempo, que en ese entonces tenía el nombre de Radio Logos. Y mi hermana desde Santa Fe siempre me decía, escucha la Radio Logos, escucha la Radio Logos. En ese tiempo cuando ella me decía todo eso era la Radio Logos. En una época yo tenía negocio y siempre la sintonizaba a la mañana. Tipo 7 de la mañana cuando yo abría el negocio siempre la sintonizaba y escuchaba Una luz en el camino. Estaba el pastor Enrique Chay. Y bueno, y en eso que yo ya estaba viviendo con este chico Guillermo, unas idas a buscarlos a los chicos, una de esas visitas de ir a buscarlos a los chicos, él se baja, yo me quedo en el auto, él se baja y se fue a buscar a sus hijos y yo sintonizo la radio 92.9 y ahí escucho el programa Entre Amigos con Gise y estaba Vanina en ese tiempo y estaban ofreciendo el curso La Fe de Jesús, así que yo mandé un mensajito rápido a escondidas. Lo mandé y solicitando el curso. Y en los 2 días me llamó por teléfono Gise, quedamos de acuerdo para empezar a estudiar la Biblia y así comencé mis estudios y dejé porque se me estaba poniendo en conflicto con mi pareja y no sé, tenía miedo de perderlo a él que dejé de estudiar la Biblia. No dejé de orar, no dejé de estudiarla yo sola la Biblia, pero la dejé de estudiar con mi maestra. Hasta que este año retomé los estudios, creo que también fue en mayo, en junio, no recuerdo bien, y me quería bautizar, urgente me quería bautizar. Y como estaba viviendo en pareja, no podía organizar mi vida bien si no me casaba. Tomé la decisión de bautizarme, me fui a vivir con mi hija y nos bautizamos con mi hija y con mi yerno, nos rebautizamos los 3. Y bueno, nada, y acá estoy trabajando y luchando, pero con la ayuda de Dios diferente, mi vida totalmente diferente. Con el estudio de la Biblia, Rosana entendió que el bautismo sería la forma de decirle a Dios que deseaba volver a sus brazos, a su cuidado y bendiciones. Y el escuchar la radio Nuevo Tiempo todos los días la acercan a Dios y la animan para enfrentar las luchas diarias. Bueno, yo soy empleada doméstica y estoy todas las mañanas con los auriculares puestos el teléfono en silencio y mis auriculares puestos. Y escucho mucho El Secreto de la Vida y el programa Buenas Tardes también.
más allá de que son mi compañía, estoy conectada con Dios todo el tiempo, escuchando versículos, escuchando palabras de aliento, buenos consejos. Y todos los días inyectándome energía de Dios, energía de Jesús. Estoy más tranquila, estoy feliz porque Dios está acomodando mi vida, está organizando mi vida. Dios me da libertad para hacer lo que quiero, para ir a la iglesia, para compartir con mis amigos de la iglesia. Dios me da esa libertad. Había muchas cosas que quería hacer y no las podía hacer por miedo o por cómo se iba a poner si le decía que tenía que ir a tal lado. Ahora no tengo miedo, ahora estoy tranquila, ahora duermo tranquila. Y disfruto de mi hija y de mis bellas nietas. Y Dios se va a encargar, o se está encargando de acomodar mi vida. Así como Dios está restaurando la vida de Rosana, ella desea que su padre y su hermano también vuelvan a Dios y así disfruten de la paz que da tener la esperanza de que pronto el sufrimiento terminará cuando Jesús vuelva para llevarnos a vivir con Él en el cielo. Me gustaría que mi papá también escuchara. Mi papá está en un pueblo que se llama Marcelino de Escalada. Allá tampoco llega. Me gustaría que llegara para que escuchara las maravillas de Dios. Pero hay algo que no puede dejar. Y es el vicio del cigarrillo. Pero sé que para Dios nada es imposible y tanto mi papá como mi hermano se van a entregar completamente. Y vamos a estar todos juntos de vuelta. Esperando, ansiosa que todo este tiempo pase y que Jesús venga pronto. Y que nos podamos ir al cielo rápido. Qué grato es encontrarnos nuevamente con ustedes, amables amigos de su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenido y bienvenida. Recuerdo en una oportunidad se me acercó una persona y sacó de su bolsillo una foto y me la mostró. Yo miré la foto, no reconocí quién era. En realidad me dice, ¿reconoce a esa persona? No, le dije, no la conozco, no sé quién es. Y él me mira y me dice, ese era yo antes de conocer a Cristo. Y le miré la cara ahora con más detención, claro, tenía algunos rasgos, pero era decididamente otra persona. Siempre me ha quedado en la mente, porque ese muchacho cuando encontró a Cristo cambió y hoy día yo lo encuentro como un profesional sirviendo al Señor y a la iglesia. Qué bueno que Cristo lo encontró, ¿verdad? Pero en su vida hizo los cambios, no se quedó como estaba, como esa foto no quedó. Esa foto pasó al olvido y ahora es una nueva persona. Bueno, algunos detalles de esto vamos a conversar ahora. Bienvenidos y bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida y siempre dispuestos y alegres por estar acá participando de los comentarios de la epístola de Pablo a los Efesios y en esta oportunidad estudiando el capítulo 4 del verso 17 al 32
que nos habla de lo que significa una vida transformada por el Evangelio de Cristo, por el Espíritu Santo, que una vida que renuncia al viejo hombre y nace ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Es un proceso del Espíritu en el cual también nosotros participamos y que representa la edificación de un carácter cristiano para vivir en el mundo, para relacionarnos con las personas y también vivir dentro de la iglesia. La verdad que hay una vida sin Cristo, vamos a entenderlo así, una vida sin Cristo. Y hay una vida con Cristo o en Cristo, y como resultado de la vida en Cristo se produce lo que vamos a llamar nosotros una transformación de la persona. Cierto. Y debe haber, yo vuelvo a insistir, quizá a nuestros oyentes que revisen las doctrinas de la Iglesia Adventista y vean la doctrina número 11. Tiene que haber un cambio en la persona, decididamente, porque el Espíritu debe obrar en esa persona. Es como si que alguien se junta con otra persona y ligerito se sabe, tú te estás juntando con alguien porque estás hablando igual que él, estás teniendo los mismos modales. Te recuerdo, me parece que había por ahí un filósofo que, no sé, andaba con el cuello torcido y después empezaron sus seguidores a andar igual, a seguir al filósofo. Bueno, eso, sí. Pero estamos hablando aquí espiritualmente, cómo se puede hacer eso, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿qué es lo que dice allí en Efesios 4:22 al 24? Quizás lo leo, 4:22, como es el centro, dice lo siguiente: acerca o en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando del sin Cristo, ¿ah? Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovéis en el espíritu en vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Erais así, pero ahora tienes que cambiar, tienes que vestirte diferente, tienes que ser diferente, tienes que hablar diferente, tienes que andar diferente. Antes iba a una discoteca, ahora voy a la iglesia. Antes salía a los partidos de fútbol, quizás a otros lugares. Ahora es otra la razón que me mueve como vida, como cristiano. Y eso tiene que darse, ¿no? Yo sé que algunos a lo mejor pueden estar pensando ya se fue al extremo, pero cuidado porque tiene que haber un cambio. Y el Espíritu Santo va a poner un gusto para esos cambios. Porque tampoco yo te puedo obligar a ti, ya vamos a la iglesia y te sientas y dices, no estás ni ahí con la iglesia. No, el Espíritu Santo te va a dar el mensaje que necesita en ese instante que tú llegas allí. Claro, estos pasajes a nosotros nos dan a entender que Pablo tenía una preocupación por el comportamiento y la conducta de los hermanos allí en Éfeso. Incluso él hace una comparación. Él dice allí, los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios, perdieron toda sensibilidad, cometían actos con toda avidez y toda clase de impureza. El apóstol Pablo estaba preocupado porque posiblemente en la iglesia de Éfeso había algunos cristianos que no habían sido transformados. Seguían viviendo la misma vida que tenían antes cuando eran gentiles sin Cristo. Hacían las mismas cosas. Entonces el apóstol dice, eso no puede ser. El que ha nacido de nuevo, el que ha aceptado a Cristo, el que se ha deleitado de los misterios de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo va teniendo una conciencia que le va diciendo lo bueno y lo malo y se aparta de esas costumbres mundanas que son sensuales, que son impuras, y empieza a vivir una vida nueva con Cristo. El apóstol dice, no podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. Yo he escuchado expresiones de algunas personas que dicen, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude vivir así? Y entonces, entre las cosas que aparecen, esta espiral descendente de pecado, en realidad que sin Dios están los pensamientos frívolos,
que hoy está al alcance de los niños y los jóvenes de una manera muy fácil, son dominados por la ignorancia, porque a veces, como no estudian, no conocen la verdad del Evangelio, su corazón es duro. Llega el mensaje Sí. y rebota, no entra. Con entendimiento oscurecido, o sea, no perciben. Es como si aquí en este estudio nosotros estamos y alguien me apaga la luz, no podré leer. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando le habla de los versículos que están allí. Y ya han perdido la vergüenza, la dignidad, son entregados a la inmoralidad, dice Pablo, y cometen toda clase de actos indeseables. Sí. Oye, es fuerte Pablo en este sentido. Sí, y a mí también me da la idea que algunos tienen algunos cambios menores y están en la iglesia. Pero el apóstol vuelve a decir acá, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente. Él nos habla aquí de una transformación interna que tiene que llegar a todas las partes del ser humano, incluyendo la vestimenta. La vestimenta en una persona habla de qué persona es. De alguna manera la vestimenta demuestra el tipo de persona que somos. No siempre vamos a andar con terno y corbata o terno y sin corbata, pero da a entender que hay una imagen que es transformada por el Evangelio, inclusive en la forma y el estilo que nosotros tenemos para vestirnos. No es lo más importante, porque lo más importante es el cambio interior, pero eso se trasluce a nuestras palabras, como lo explicaba Raúl, relacionada al texto que leímos, a la forma de relacionarnos con las personas, no teniendo la habilidad para mentir y otras tantas cosas que vamos a ir comentando. Sí, de verdad tienes razón. Yo recuerdo una persona, se me acercó la esposa a hablarme de una situación económica que estaban pasando. Y al conversar con él, descubrí cuál era el problema. Le gustaban las apuestas. Y él no podía dejar de ir al casino. Es terrible, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué se le puede hacer? Tiene que dejar que el Espíritu Santo lo convenza que eso es malo, que es un deterioro, es inmoral, porque abandona la familia y abandona la vida espiritual. Claro, ¿cómo podría una persona que tiene ciertas tendencias de los gentiles, tendencias mundanas, cómo puede cambiar? Esas preguntas las vamos a ir respondiendo nosotros porque algunos se empiezan a preocupar. ¿Habré sido yo transformado totalmente? ¿Habré cambiado? ¿Sabes tú que los israelitas se cayeron, voy a decir así, o cayeron en pecado cuando hubo ociosidad en sus vidas? Pablo sigue dando algunas instrucciones para que en realidad se produzca un cambio, porque ahora estamos viviendo en Cristo, aceptamos un llamado, ese primer momento emocionante, pero ahora hay que vivir esa experiencia y crecer. Sí. Y él dice, más nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Él nos dice que él le enseñó, interesante, ¿eh? Dice que había sido aprendido así de Cristo, porque él transmite la enseñanza de Cristo. ¿Qué debe pasar entonces? Bueno, tengo este traje que lo usé siempre, pero este traje me vincula con el pecado, con la idolatría, con la insensatez. ¿Qué dice Pablo? Sácatelo. Sí. ¿Y qué me pongo? El que te va a dar Cristo. Parece fácil,
pero sabe, no es difícil cuando esto se ha intronizado en la persona. Dejemos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes de Cristo. Puede ser teoría, pero uno debe pensarlo y ponerse, como alguien diría, frente a un espejo y ver qué manchas tengo. Pero pidámosle a Cristo que las saque las manchas, no nos quedemos con ellas. Sí, como leíste esta última parte, y santidad de la verdad. Es decir, se espera que todo cristiano esté en el camino de la verdad, de la palabra de Dios, del Evangelio, de los misterios de Dios. Y luego dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí se menciona nuevamente lo que significa hablar la verdad con el prójimo, porque estamos en un mundo donde no se dice toda la verdad de lo que sucede, de los hechos, y hay muchos que han aprendido a usar la mentira o a quitarle mérito a la verdad. En realidad es un tema difícil de equilibrar, pero para entender lo simple, tratemos de decir lo que es verdadero, lo que es correcto, y no engañar a las personas, porque nosotros podemos decir algo que no es cierto. Y eso ya sería un engaño, aunque podamos decir nosotros, yo estoy en la verdad y creo en la verdad y sigo la verdad, pero si estoy diciendo una mentira, estoy engañando a alguien, y eso no es parte de lo que el Evangelio quiere que nosotros seamos. Y hay personas que están tan acostumbradas a no decir la verdad, como tantos en el mundo, y hasta nosotros a veces tenemos esa tendencia a no decir lo que tenemos que decir, con lo que es verdad. Tan acostumbrados que lo encuentran normal. Sí. Entonces, cuando uno se enfrenta a la realidad y a la luz de Cristo, se da cuenta que es mentiroso, que es avaro, que es idólatra, y esas cosas empiezan a salir. Yo recuerdo un pastor decía una vez, pues hablaba de que la gente a veces a la iglesia está viniendo con algunas cositas que no son propias de, no sé qué adorno traen, pero vienen. Entonces él decía, mire, hablemosles de Cristo, y solitas esas cositas van a caer. Sí. Interesante esa idea, ¿no es cierto? Yo creo que es la que piensa Pablo. Por eso que él dice, despójate del viejo hombre, de lo que tienes. Renueva tu mente, tus pensamientos que sean altruistas, pensando en lo que Dios hizo en los pasajes de los últimos momentos de Jesús. Hay una comentadora que dice que deberíamos tener una meditación de 1 hora diaria. La primera vez que lo vi eso lo encontré exagerado, 1 hora. Pero sabes que se puede pasar más de 1 hora pensando en detalles y que el Espíritu Santo puede dar. Y luego que estás despojado y tu mente está limpia, entonces ponte el traje que te da el Espíritu Santo. Efectivamente, y quisiera tocar, Raúl, también el tema del versículo 26 del capítulo 4. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. El 28, el que hurtaba no hurte más. Estas expresiones dice airaos, pero no pequéis. Creo que el genio lo tienen todas las personas, unos más, otros menos, pero en la ira, en el enojo, hay un límite. Aquí habla de la ira, de un descontento, un mal momento, pero no entrar en el pecado. El pecado significa cuando esa ira es exacerbada, continúa y no se controla. Porque a lo mejor a nosotros nos podemos enojar por algo que nos parece incorrecto, injusto, hasta cierto punto. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que cada noche hay que terminar el enojo, sobre todo los enojos que son en el hogar, la familia, ojalá que esos no duren más de mediodía y ojalá ni 1 hora, pero por último que duren un día. Hay tanto problema. Estábamos comentando con un grupo de personas que hay una crisis en los hogares, una crisis en los matrimonios, sobre todo los matrimonios jóvenes, que están
con tanta dificultad. La estabilidad de los matrimonios jóvenes es algo que no es tan seguro en estos tiempos. Hay muchas causales. Incluso este mismo celular, hay muchos que almuerzan mirando el celular, conversan mirando el celular, viajan mirando el celular, alguna cosa de allí importante, y al final no está y está. Conversan pero no está. Y hay relaciones matrimoniales que están así, que realmente no están conectados, no conversan a fondo, siempre hay una distracción. Esto puede ser una bendición, pero estamos pasándonos a otra etapa que la tecnología puede que sea una de las causantes del por qué no existe la unidad en la familia y no existe tampoco esa unidad en Cristo. Fíjate, pensaba lo que tú estás diciendo, porque a veces el celular nos aparta no solo de la familia, sino de Dios también. Y es muy fácil hacerlo. Yo a veces veo en reuniones de congregaciones en que hay una predicación y alguien está con el celular. Y yo pienso bien, está viendo el texto, pero a veces no son eso, porque se están compartiendo alguna información que no tiene nada que ver. Esto te desvía del objetivo. Pablo dice incluso el 20, dice, el que hurtaba no hurte más, dice. O sea, termina de hacer eso. Y luego dice, si no, trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno. O sea, te fijas, eso el Espíritu Santo puede perfectamente ayudarnos. Si yo me doy cuenta que esto es malo, bueno, cambio. Pero tomo la resolución y le pido a Dios, y si vuelvo a cometer, le pido y le ruego a Dios, y algún día Él va a sacar eso que tengo tan arraigado en mí. Y voy a ser libre de ello. Mira, me gustaría leer acá el capítulo 4, los últimos textos que están relacionados con lo que estamos conversando. El 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la resurrección. Que es una característica humana que hace que el Espíritu Santo es una persona. Lo va a entristecer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Interesante el texto, ¿eh? O sea, quítese en estas relaciones, estas conversaciones, en lo que yo digo, lo que hago. Y sabes, uno tiene que ser sincero, y en esto uno no es perfecto en realidad. Estamos creciendo. Sí, no. Porque cuando a veces en las conversaciones nos tocan un puntito en el cual somos delicados, como es que se nos pone la cara roja y saltamos descontroladamente con una aseveración contraria a ella. Sí. Bueno, como dije anteriormente, el apóstol Pablo le habla a una iglesia que es una iglesia que nació de los gentiles, pero de algunos miembros de la iglesia siguieron viviendo como los gentiles, sin un cambio, sin un nuevo nacimiento, sin una nueva persona. Y sin duda que en la iglesia también habían discusiones, y acaloradas discusiones. Había enojo, gritería, maledicencia. Maledicencia significan, para entenderlo nosotros, en nuestro idioma, garabatos, palabras soeces, palabras que deben desaparecer del vocabulario de los cristianos en todo momento, ya sea en la calle, en el hogar, en el trabajo. La forma de conversar y de hablar tiene que demostrar un cambio que se hace a través de Jesucristo por la gracia de Dios, y que eso es un testimonio también para los demás.
Entonces el apóstol le dice, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería. Claro está que, como dijimos anteriormente, en la iglesia también a veces hay discusiones, Claro. pero O sea, tienen que ser normadas. sí, Y generalmente el que pierde la compostura, o como decimos, perdió el dominio y empezó a decir palabras y palabras, después se siente avergonzado. Siente que hizo mal porque el Espíritu Santo fue contristado, le dice, mira, tú dijiste palabras que no debías decir, y se siente avergonzado. pero ya hirió. Hirió. Tiene dos caminos, porque el Señor también tiene caminos para volver. Uno es pedir disculpas, humillarse, entender, y algunos toman el peor camino que dicen, mejor me voy, ya que perdí los estribos, me da vergüenza volver. Y hemos visto personas así. Pero más valiente es enfrentar la situación y dar las disculpas correspondientes, y para la siguiente vez ya va a ser menos, y realmente tiene que haber un cambio. Y creo que Cristo a todos nos perdona, como dice el texto siguiente. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Hace poco tuvimos que estar hablando con una persona que tuvo una discusión grande en una iglesia, se salió del contexto correcto y ya habían pasado algún tiempo y conversamos con él. Ya estaba calmado y se dio cuenta también de los errores que había cometido, y uno lo trata bien, porque tiene que haber un rescate, una ayuda, y él se sintió agradecido. Se sintió agradecido porque se sintió comprendido. Porque a veces nosotros estigmatizamos a aquel que comete un error y ya lo dejamos en ese estado y lo dejamos allí nomás y no lo rescatamos. Entonces, en ese sentido tenemos que ser más benignos, porque también nosotros a veces cometemos errores y también esperamos una buena actitud de parte de los demás. Yo estoy mirando y estoy pensando mientras tú hablabas, me vino a la mente el caso de Pedro, Sí. cuando estaba siendo enjuiciado Cristo. Cristo se lo había advertido, como nos advierte a nosotros, que no hagamos estas cosas. ¿Qué hizo Pablo? Y por allí hay una expresión que tú la mencionaste por allí. Dice que él volvió a hablar como lo hacía, voy a poner mis palabras, como lo hacía cuando era pescador. Sí. ¿Qué expresión estaba usando? Porque no quería que lo identificaran con esa persona que estaba allí. Pero también se habla de que Cristo lo miró y no con reproche. Sí. Yo creo que eso fue un duro golpe al carácter de Pedro, que fue y se arrodilló y se humilló y le pidió perdón a Dios. Yo creo que siempre Pedro estuvo en mente esta situación. Nunca más voy a dar este paso. Nunca más. Y tú sabes cómo fue Pedro después. Todo eso impulsivo que tenía lo abrió, lo desencadenó para predicar el Evangelio. Claro, y esto que dice el verso 32, sed benignos unos con otros, significa que también nosotros esperamos que los demás sean benignos con nosotros y nosotros con ellos, porque estamos en una iglesia imperfecta donde necesitamos nosotros apoyarnos los unos a los otros, darnos ánimo y también tener un grado de tolerancia, porque en la iglesia no todos van a pensar como nosotros, no van a hacer lo que nosotros queremos y a veces se oponen a lo que nosotros pensamos hacer. Y tenemos que tener paciencia. Vivir en la iglesia, vivir con los hermanos, para muchos no es algo fácil, pero cuando está el Espíritu de Dios, las cosas se hacen sencillas, se hacen fáciles, porque existe el amor, como el amor de una familia, el padre por los hijos, los tolera y muchas cosas más. Quizás sigo pensando en este texto de 4:30. Sí. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el Espíritu Santo se pone triste, porque pone todo su esfuerzo por hacerlo cambiar. ¿Por qué? Porque Él quiere que esa persona camine por el camino correcto hacia la Canaán celestial, y así no va a entrar
no va a ser salvo. Y él se siente triste porque sus palabras, su inclinación, lo que está haciendo el Espíritu Santo, no están haciendo efecto. Y yo pienso, esas cosas deberíamos entenderlas para poder hacer el cambio, esforzarnos a hacer el cambio. Como tú dices, Raúl, y como el texto lo dice, el Espíritu Santo manifiesta su desaprobación con muchos pensamientos que tenemos nosotros, con actos, con palabras, y es por eso que nosotros vivimos en Cristo, como dice, para que habite Cristo por la fe. En realidad el que habita es el Espíritu Santo, pero a veces nosotros lo contristamos. Es una persona. Claro. Es una persona que se pone triste, que se pone alegre, que está contento también con el cristiano que camina con él. Y creo que generalmente nosotros a veces contristamos al Espíritu, y es allí donde debemos ser guiados al arrepentimiento, a pedir perdón, a buscar un cambio, a pedir poder y ser una nueva persona en este caminar hacia el cielo, hacia donde Cristo nos quiere llevar. Estamos viviendo en un mundo donde está muy convulsionado, en un mundo donde Satanás se dice que es el dueño y señor. Él trabaja a diestra y siniestra. Pero no se olvide nunca que Cristo compró su pasaje, su libertad, lo sacó de aquí para una nueva vida y una nueva experiencia. Que no se pierda eso en ustedes. Estamos metidos en el barro, pero podemos ser limpios por la sangre de Cristo. Estamos metidos en diferentes situaciones que nos llegan, pero Dios puede hacer el cambio en usted y en mí para que seamos seguidores verdaderos de Cristo. Pedro lo pudo hacer cuando se arrepintió. Juan lo pudo hacer. ¿Sabe cómo le llamaban a Juan? O a sus 3 hermanitos, los hijos del trueno. ¿Y qué habla Juan después en sus cartas? De amor. Es el que más cercano, fue la esponja que recibió, ¿no es cierto?, de Cristo todo lo que Él le entregó. Qué bueno que Juan cambió, porque por él también tenemos el libro de Apocalipsis. ¿Ve lo que podría hacer usted si se entrega al Dios y hace un cambio? Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Hola amigos, hoy continuaremos considerando la vida del reformador suizo Ulrico Zwinglio, a medida que avanzamos en nuestro estudio del maravilloso libro El conflicto de los siglos de Elena de White. Zwinglio era un firme partidario de la palabra de Dios, y aunque él y Martín Lutero nunca tuvieron contacto, habían llegado a las mismas conclusiones bíblicas y predicaban el mismo evangelio. En el año 1516, Zwinglio se convirtió en predicador en Einsiedeln, un lugar conocido por su santuario a la Virgen María. Todos los años acudían peregrinos al santuario con la promesa de recibir la remisión total de sus pecados. Zwinglio predicó energéticamente contra esta práctica, afirmando: sea la que fuere la comarca que vosotros habitáis, Dios os rodea y os oye. Para muchos, este mensaje no fue bien recibido, pero otros estaban encantados de escuchar acerca de la redención a través de Cristo solamente. La verdad corrió de boca en boca por todo el país y pronto disminuyó mucho el número de peregrinos y con ello sus ofrendas monetarias. Las autoridades de la iglesia estaban consternadas, pero aún así esperaban ganar completamente para su causa al elocuente Zwinglio. Después de 3 años, Zwinglio fue invitado a predicar en la Catedral de Zúrich, que en ese momento era la ciudad más importante de la Confederación Suiza. Era un lugar donde tendría una gran influencia.
Comenzó su ministerio allí, abriendo los evangelios, leyendo y explicando la vida, las enseñanzas y la muerte de Cristo. Se nos dice, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Mucha gente de todas las clases acudió a escucharlo, pero los monjes se propusieron entorpecer su trabajo y condenar sus enseñanzas. A medida que las enseñanzas de Lutero avanzaban en Alemania y más allá, y las enseñanzas de Zwinglio en Suiza, en Roma se promovía la venta de indulgencias. Cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal de que abundase dinero en la tesorería de la iglesia. De modo que seguían adelante dos movimientos, uno que ofrecía el perdón de los pecados por dinero y el otro que lo ofrecía por medio de Cristo. Zwinglio predicó celosamente contra la venta de indulgencias y pronto los frailes que intentaban venderlas tuvieron que abandonar Suiza. Tal fue el efecto de la prédica de Zwinglio. En el año 1519, una terrible plaga conocida como la Gran Muerte se extendía por Europa, incluida Suiza. Zwinglio enfermó gravemente, pero el Señor lo levantó y de nuevo debía predicar con poder. Continuó estudiando la palabra de Dios y había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de éste y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y el plan de redención eran los temas en los cuales espaciaba. Explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Cristo si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios, allí está Dios. Eso predicaba. Y donde está Dios, existe un celo que induce a obrar bien. La iglesia establecida atacó repetidamente a Zwinglio y, sin embargo, sus esfuerzos solo promovieron la causa de la verdad. Finalmente, las autoridades de la iglesia decidieron celebrar un concilio en la ciudad de Baden, donde Zwinglio presentaría sus puntos de vista y algunos de los eruditos más capaces de la iglesia lo refutarían. Las autoridades estaban seguras de que ganarían, ya que no solo eligieron el lugar del combate, sino los jueces que decidirían entre ambos. Creían que si alguna vez podrían poner a Zwinglio en su poder, tendrían cuidado de no permitirle escapar, como hizo Lutero. Conociendo la historia de lo que se había intentado contra Lutero y temiendo por la seguridad de su pastor, el concilio de Zúrich prohibió a Zwinglio asistir personalmente a esta reunión. En cambio, dos hombres piadosos, Ecolampadio y Haller, fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso doctor Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Aunque Zwinglio no estaba allí en persona, un estudiante que estaba presente tomó notas muy cuidadosas de los argumentos presentados y cada noche estas notas se le llevaban en secreto a Zwinglio, quien podía revisarlas y brindar consejos y sugerencias por escrito. Estas cartas fueron llevadas en secreto a los dos hombres que lo representaban, quienes al día siguiente pudieron presentar las respuestas bíblicas a los argumentos presentados en su contra. En el libro El conflicto de los siglos, la escena de la conferencia se describe muy claramente. Eck subía orgullosamente a un púlpito soberbiamente decorado, en tanto que el humilde Ecolampadio, pobremente vestido, estaba obligado a sentarse frente a su adversario en tosca plataforma. El contraste entre los dos era sorprendente. Eck hablaba con voz orgullosa, exponiendo las tradiciones de la iglesia, mientras que Ecolampadio afirmaba: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. La discusión continuó durante 18 días. Al final, los papistas con gran confianza reclamaron la victoria. Sin embargo, los frutos mostraron los resultados reales.
La contienda se convirtió en un fuerte impulso para la reforma. Y no mucho tiempo después, las importantes ciudades de Berna y Basilea declararon que estaban del lado de la reforma. Amigos, al final, la verdad de Dios siempre gana. No importa cómo se presenten las circunstancias presentes, podemos estar seguros de que la palabra de Dios es confiable y verdadera. Nos revela la verdad acerca de Dios y su camino de salvación. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Gracias, Padre, por la fidelidad de tu palabra, de tus instrucciones, de tu guía. Podemos contar con ellas por completo y sin reservas. Te agradecemos que hayas ayudado en este gran debate que tuvo lugar para resaltar la verdad bíblica, de modo que la gente pudiera ver claramente lo que simplemente fue instigado humanamente en lugar de lo inspirado celestialmente. Ayúdanos a leer tu palabra, a meditar en tu palabra, a compartir tu palabra y a proclamar tu palabra con el poder del Espíritu Santo, así como lo hicieron los reformadores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen.
Hola queridos amigos, bienvenidos al repaso número 7 de esta lección del folleto de primarios que lo tengo aquí conmigo. Si no lo tienes todavía, recuerda que lo podemos compartir a través de un formato PDF para que tú también lo puedas compartir con otros amiguitos. Y bien, repasemos un poco lo que vimos en el capítulo anterior. Recordemos que Esther se estaba preparando con sus criadas, ¿cierto? Con la gente que la ayudaba directamente a ella en oración y en ayuno, porque ella iba a ir delante de la presencia del rey sin haber sido llamada. Y eso era algo muy terrible. En ese entonces nadie podía hacerlo. Pues entonces Esther, que ya se venía preparando en oración, ¿cierto? En ayuno, junto a sus siervos. Ella decide ese día presentarse ante el rey. Y bueno, imaginémonos por un momento esa escena donde Esther entra a un lugar donde estaba el rey, reunidos, me imagino, con personas importantes tratando temas políticos, y entra Esther muy prudente, me imagino, muy hermosa, ella arreglada, y se presenta frente al rey. Seguramente algunos se pusieron un poco nerviosos pensando, ¿qué irá a hacer el rey? Pues ella, muy tranquila y confiando en el Señor, que el Señor estaba con ella porque ella tenía algo importante. Recuerden la misión que tenía. Detrás estaba todo lo que pasaba con el pueblo que estaba afligido por este edicto del rey. Entonces, cuando Esther estaba parada frente al rey, todos, me imagino que un silencio, esperando a ver la respuesta del rey, el rey extiende su cetro sobre ella. Esa es una respuesta favorable, porque de lo contrario, quien se presentaba frente al rey y al no ser aprobado por el rey, esta persona moría, porque era considerado como una falta de respeto a la autoridad del rey. Pero en este caso, el rey, que ya quería, ¿cierto?, tenía un sentimiento especial hacia Esther, él le extiende su cetro. Y eso quiere decir que él le da la bienvenida a la reunión o a la presencia del rey, ¿cierto?, a Esther. Y entonces ella, me imagino amablemente, le extiende una invitación al rey a un banquete. Ella iba a preparar algo especial para él, porque ella, recordemos que ella estaba muy afligida por lo que estaba pasando con su pueblo. Entonces el rey acepta su invitación, ¿cierto? Y seguramente Esther se retira del lugar. ¡Oh! Esto sí que fue terrible. Imagínense si no hubiese pasado eso. Bueno, pues ella estaba apoyada. ¿Y en qué tenía ella su tranquilidad? En que ella había orado y que ella sentía que eso era lo que debía hacer, ¿cierto?, para ayudar a su pueblo. Pues llegó el momento del banquete. Ella se preparó junto a sus siervos, ¿cierto?, quienes la ayudaban, y preparó un banquete especial. Y a ese banquete iba invitado, ¿cierto?, el rey con su mano derecha, que se llamaba Amán. ¿Se acuerdan? Este personaje que estaba muy molesto con Mardoqueo, porque Mardoqueo, ¿cierto?, no se inclinaba ante él. Entonces a ese banquete llega Amán junto con el rey. Y Esther tenía todo preparado, imaginemos comidas muy ricas. Ustedes ahí, yo imagino que a ustedes también les gustan esas celebraciones, ¿cierto? Donde hay cosas muy ricas para comer, tal vez algún postre que nos encante, comidas que también nos gusten mucho. Y nos reunimos todos a la mesa a compartir con amigos o con familia. Son momentos muy especiales. En este momento también ocurre algo así, ¿cierto? Esther invita al rey, invita a Amán para que celebren este banquete juntos. Y bueno, el rey Asuero ya venía pensando qué es lo que Esther necesita conversar con él, ¿cierto? O qué quiere pedir. Ya estaba en su mente eso. Y dice la lección que el rey le pregunta a Esther qué es lo que ella desea, ¿cierto?, ante tan espléndido banquete, dice ahí la lección. Entonces, Esther, nuevamente ella, con mucha mansedumbre, con mucha prudencia, vuelve a hacer otra invitación al rey para otro banquete. Y lo invita juntamente con Amán, para que vayan juntos a ese banquete. Y pues ellos estaban disfrutando tanto de ese momento que ellos con alegría dijeron, por supuesto, sí, reina Esther, vamos a ir a ese otro banquete que tú tendrás preparado. Entonces Esther en su corazón solo pedía al Señor que todo esto pudiera ayudar para una decisión favorable a su pueblo.
Ella sabía lo que Amán ya había tramado contra su pueblo. Ella sabía que Amán en su corazón tenía sentimientos muy malos en contra de Mardoqueo, que era su pariente. Bueno, lo que no sabía Amán era, cierto, el pueblo de origen de Esther. Y eso lo iba a saber después. Pues ella en ese banquete solo se dedicó, cierto, a pedirle al Señor que la pudiera bendecir para que el rey en un próximo banquete pudiera otorgarle, cierto, algún tipo de protección para su pueblo. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo de esta lección. Está en Proverbios 3:6 y dice así: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso fue lo que hizo Esther. Ella, ante esta decisión bien difícil de tomar, ¿qué fue lo que hizo? Entregó todo a Dios en oración, fue prudente. Ella no se desesperó tampoco, aunque seguramente en su corazón también hubo un poco de aflicción por lo que podía ocurrir con su pueblo y con su pariente Mardoqueo. Bueno, Mardoqueo, dentro de todo lo que él estaba pensando, ¿cierto?, descubrió un plan un poco malo que había dentro de las personas que trabajaban en el palacio. Y fue y lo reveló, lo acusó, como se dice. Entonces, gracias a que Mardoqueo pudo darse cuenta de esto, Mardoqueo era una de las personas que merecían en ese tiempo un reconocimiento de gratitud a lo que había hecho. En ese momento, en ese entonces, habían algunas personas que tramaban ciertas cosas, dice la lección, en contra del reino. Y Mardoqueo fue quien se dio cuenta y pudo revelar y decir quién eran esas personas. Bueno, después de eso, Mardoqueo, el rey, quiso agradecerle, ¿cierto? Quiso darle las gracias por lo que había hecho. Y como era Amán su consejero principal, acude a Amán para que le sugiera de qué manera él podía dar una gratitud especial a una persona que ha sido fiel al reino y que ha defendido, ¿cierto?, el honor de su pueblo. Entonces Amán, que más o menos en su cabeza él pensaba que podía ser él, la persona que iba a merecer ese gran premio. Entonces Amán propuso al rey un premio que no era un agradecimiento sencillo, sino que era algo especial, como un homenaje, un paseo a través del pueblo en donde se reconociera a esta persona por lo que había hecho. Pero imagínense para la sorpresa de Amán, cuando Amán pregunta al rey: ¿y rey, quién es esa persona que va a merecer este premio? Amán pensaba que era él, pero el rey le dice, no, le dice, es una humilde persona que ha hecho algo bueno por el reino, entonces yo quiero agradecerle a él lo que ha hecho. Y su nombre es Mardoqueo. ¡Oh! Imagínense la cara de Amán cuando escuchó el nombre de Mardoqueo, ya que no lo quería. No quería nada con Mardoqueo, él lo que quería era destruir a Mardoqueo y a todo su pueblo. Pero ahora esa brillante idea que tenía iba a recibirla Mardoqueo, a quien él no quería. Y pues fue a Amán a quien le tocó pasear a Mardoqueo por las calles de ese pueblo para que supieran, ¿cierto?, que el rey se sentía contento y agradecido por lo que había hecho Mardoqueo. Imagínense cómo tiene que haberse sentido ese Amán después de haber tramado cosas muy malas. Bueno, todo esto pasó y Esther, como ya sabía lo que había en el corazón de Esther, seguía orando para que en un segundo banquete ella pudiera obtener, ¿cierto?, la aprobación del rey. Y bien, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Esta lección nos deja un poco la historia ya avanzada en la historia de Esther. Ya vimos cómo Mardoqueo, ¿cierto?, fue felicitado, se le agradeció por lo que hizo. Pero este Amán ahí estaba todavía, ¿cierto?, queriendo hacer cosas malas y con rabia en su corazón quería desquitarse con Mardoqueo. Bueno, ¿qué es lo que nos indica esta semana? Esta lección es que en nuestro corazón no deben entrar pensamientos ni sentimientos como los de Amán. En nuestro corazón debe estar puro, dice la Biblia, puro, para que Dios pueda a través de nuestro corazón también llegar a otras personas con su amor y su mensaje de salvación.
Oremos en esta semana para que la historia que estamos estudiando podamos aprender lo mejor de ella, la oración, aquella oración que nos aferra al Señor. Y segundo, que en nuestro corazón no deben existir ese tipo de pensamientos ni de sentimientos como los que tenía Amán. Sí la gratitud al Señor y sí el querer cada día estar más cerca de Dios. Te invito a que ahí donde tú estés podamos orar pidiendo por esta nueva semana que comienza para que la iniciemos tomados de la mano de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta lección, por esta historia hermosa, Señor, que nos muestra, nos cuenta de cómo, Señor, personas tan importantes en la Biblia entregaron completamente a ti, Señor, se entregaron en oración, Señor, y la misión de ellos era muy importante. También hoy, Padre, queremos que tú también nos uses para llevar un mensaje de salvación a otras personas. Que nuestra misión, Señor, sea hablar de tu amor a otras personas. Acompaña a cada niño que está escuchando esta lección. Bendícelo en esta semana, Padre amado, para que también él pueda ser usado poderosamente, llevando tu mensaje a otros niños. Pedimos tu bendición, tu presencia para esta semana, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Después de escuchar al maestro Eric Sánchez, estudiante de teología peruano, estaba seguro de que Dios lo estaba llamando a ser misionero en algún lugar del mundo, donde quiera que estuviera. Poco tiempo después, Eric leyó un anuncio que solicitaba un profesor de religión para una escuela misionera en Argentina. Se puso en contacto con la escuela y fue aceptado para el puesto. Ushuaia, donde se encuentra la escuela, es la ciudad más austral del mundo, con un clima hermoso, frío y con mucha nieve. Al enterarse de que muchas personas en Ushuaia recurrían al alcohol y al tabaco para sobrevivir al frío, volviéndose adictos, Eric oró para que Dios lo usara en su servicio para cambiar la vida de esas personas. La iglesia creó un programa para dejar de fumar e invitó a toda la ciudad a participar. Eric repartió invitaciones por todos lados. En un día frío y húmedo, después de horas de caminar por la nieve, encontró un hospital para resguardarse del frío. Después de aclimatarse, se sentía demasiado cansado para seguir caminando. Dejó algunas invitaciones en la recepción del hospital y regresó a su casa. En la noche de apertura del seminario, asistieron decenas de personas. La habitación apestaba a tabaco, lo que indica cuán desesperadas estaban estas personas por dejar su adicción. Muchos de ellos asistieron regularmente y dejaron de fumar. En el último día del seminario, los participantes podían recibir estudios bíblicos si así lo deseaban. Mientras daba seguimiento a las solicitudes de estudios bíblicos, Eric visitó a Elena y a su hijo Jonathan, quienes habían asistido a las reuniones. Estaban ansiosos por aprender más acerca de Dios. ¿Cómo se enteraron de las reuniones?, les preguntó Eric. Elena dio una gran sonrisa. Estaba esperando en el hospital y vi la invitación a la reunión para dejar de fumar. Decidimos asistir. Eric se dio cuenta de que Dios había usado uno de los folletos que había dejado en el hospital para llegar a esta familia. A través de la influencia de los seminarios, Elena superó su adicción al tabaco y su familia conoció a Jesús. Ellos estudiaron la Biblia y se prepararon para el bautismo. Al finalizar su primer año en Ushuaia, Dios permitió que 26 personas se salvaran a través del servicio de Eric. Si Jesús te está llamando a servir, ya sea en tu casa o fuera de ella, ora para que Él obre en tu corazón y mente, mostrándote lo útil que puede ser para su ministerio. Mientras tanto, tú también puedes aceptar el llamado de Dios a la misión mundial a través de tus diezmos y ofrendas regulares. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Agradecemos a la tía Carolina por esa clase de primarios y en general a todas las maestras que semana a semana están allí acompañándonos con la clase de infantes, intermediarios, primarios, cuna también. Recordar que a las 3 de la tarde, hora Chile, los días sábados, tenemos los estrenos, así que bueno, agradecer a las tías e invitarte para que puedas disfrutar de las lecciones que tenemos allí para los pequeños del hogar.
Venimos ahora con el momento especial del culto a cargo del pastor Luis Contreras. El tema de hoy, vivir el cielo desde ahora. Seas muy bienvenido, bienvenida a este tema especial preparado especialmente para ti. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de este programa maravilloso llamado Tiempo de Paz? El lugar donde nosotros podemos reflexionar en la palabra de Dios y de esta manera traer paz y seguridad a nuestro corazón. Estamos estudiando esta serie que tiene que ver con el apocalipsis de nuestra vida. Y tal vez es importante señalar que cada uno de nosotros en algún momento de su existencia experimenta un apocalipsis, experimenta un momento difícil donde nos sentimos solos, angustiados, desvalidos. Tal vez vemos las consecuencias que el pecado ha producido en nuestra vida y esto a veces nos pone tristes y realmente nos sentimos solos. Pero por lo mismo Dios nos dejó este maravilloso libro de Apocalipsis para darnos una luz, para decirnos que Él está con nosotros y que Él está pronto a venir para buscarte a ti, para buscarme a mí. No importa cuál sea tu pecado, no hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Y por eso queremos decirte que Dios también tiene un plan maravilloso de que tú puedas disfrutar después de esta tierra la eternidad junto con Él. Y queremos estudiar acerca de esto en este maravilloso libro de Apocalipsis. Para introducir a este tema y por supuesto abrir nuestro corazón para que Dios hable a Él y nos enseñe, nos ilumine respecto a lo que vamos a meditar, entonces te invito para que juntos, ahí donde estás, podamos hacer una oración. Nuestro Dios, en esta hora, gracias te damos porque podemos tener la linda oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Y en este libro maravilloso de Apocalipsis, nosotros vemos cómo tú tienes un plan para rescatarnos, tienes un plan para llevarnos a vivir contigo por la eternidad. Y no tenemos nada que temer, Señor, porque sabemos que aunque en este mundo la muerte, la aflicción están reinando, si confiamos en ti, podemos tener vida eterna. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, querido amigo y querida amiga, que Jesús cuando estuvo en esta tierra dejó una promesa maravillosa. Y yo quiero compartir contigo esta promesa que se encuentra en Juan, capítulo 13, en los primeros versículos que están ahí. Jesús estaba a punto de ser llevado al Gólgota, estaba a punto de ser prisionero para luego ser sacrificado por nosotros. Entonces ahí estaba con todos sus discípulos y todos se preguntaban qué irá a pasar con Jesús cuando Él tenga que partir de esta tierra. A todos les daba una sensación de soledad el pensar siquiera que nunca más iban a volver a ver a su Maestro, a su Salvador Jesucristo. Entonces Jesús, mirando a todos sus discípulos, les da un mensaje especial que quiero compartir contigo en estos versículos que están acá. Entonces quiero pedirte que vayamos juntos a leer esta promesa de Jesús para nuestra vida que está en San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Jesús dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira cómo Jesús comienza a hablar a sus discípulos. Él primero dice: no se turben, no se confundan. Si ustedes creen en Dios, también creen en mí. Yo lo que digo voy a cumplir. No se preocupen por nada de lo que ustedes estén viviendo, tal vez por las dudas que ustedes tengan. Sabes que muchas veces, querido amigo, amiga, nosotros pasamos así también, preocupados. A veces no miramos más allá de esta vida y pensamos que el problema en el que estamos ahora es lo único que tenemos para vivir. No podemos disfrutar la vida, no tenemos esperanza en el futuro, pensamos que la vida siempre va a ser igual de difícil y por supuesto a veces ni siquiera pensamos en la eternidad.
Pero Jesús le dice a los discípulos, no se confundan, no se turben, no se preocupen. Si ustedes creen en Dios, también creen en mí. Y ahora Jesús dice algo sensacional. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow, yo digo acá, realmente esto alegra mi corazón y Dios también espera que se alegre tu vida con esta promesa. Dios está preparando un lugar para ti. Tal vez tú has pensado toda la vida que este es el lugar definitivo en el que tú vivirás y ves la tierra cómo está por todos lados. Ya algunas personas ni siquiera quieren vivir en este planeta tan malo que está. Hoy día como la falta de educación, la poca moralidad, la violencia, la maldad, las familias destruidas, las enfermedades han hecho de este mundo algo que sería muy lejano a un paraíso. Entonces a veces nos preguntamos cómo podemos tener paz y esperanza en medio de este mundo tan difícil que nosotros podemos vivir. Entonces Jesús dice, no se preocupen, no se confundan, yo tengo una solución y la solución no está acá en la tierra, la solución está allá en el cielo, porque mi Padre está preparando un lugar para vosotros. Querido amigo, la solución nunca va a estar acá en la tierra. La solución y la esperanza no la puedes colocar en ningún recurso ni tesoro terrenal. Dios dijo que en esta tierra no iba a haber nunca la paz que solamente Él puede dar. Él dice más bien que lo que tenemos que esperar es que algún día Él nos va a llevar al cielo. Y esta es la esperanza que Él nos da. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Mira, Cristo está diciendo que Él va a venir nuevamente. Si ya vino una vez para rescatarnos del pecado y darnos solución a nuestra culpa y morir en lugar nuestro, ahora la Biblia dice que viene por segunda vez. Esta vez ya no para dar solución a nuestra salvación, porque ya somos salvos. Esta vez viene para llevarnos con Él por la eternidad. ¿Te gustaría estar con Cristo y vivir con Él por la eternidad? Entonces yo quiero contarte ahora lo que la Biblia habla acerca de esta eternidad. Esta eternidad comienza en aquel momento glorioso cuando Cristo viene a buscar a todos sus hijos. Y en este momento especial yo quiero decirte lo que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 21. En este capítulo el mismo apóstol Juan, el discípulo amado, tiene una visión majestuosa de lo que será la eternidad para ti y para mí. Mira lo que Juan dice acá en este capítulo maravilloso. De paso, este es el capítulo que más llena mi corazón en el libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces yo, Juan, dice, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada, dispuesta para su marido. Mira lo que la Biblia dice acá. Juan dice que cuando llegue el momento en que nosotros vayamos al cielo con el Señor, dice que va a haber una santa ciudad, la tierra prometida, esta que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Sabes que Dios está preparando un lugar para ti en el cielo? Y ese lugar no es como acá en la tierra, es un lugar santo, es un lugar especial para ti y para mí. Es la Nueva Jerusalén que Dios está aguardando para cada uno de aquellos que creen y esperan al Señor. Entonces dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabes, querido amigo? Ahora tal vez tú estás viviendo en un gobierno, en un país donde hay luchas sociales, dificultades por todos lados, problemas financieros, económicos. Mira, hay en este momento presidentes y diputados en todo nuestro continente tratando de intentar arreglar tu vida. Pero déjame decirte que tal vez no hay ninguna ley, ninguna constitución, no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer que pueda darte la tranquilidad y la felicidad en este mundo. Tal vez tratan de alivianar nuestras cargas,
pero nosotros no podemos poner la esperanza en un rey terrenal, en un líder humano. Quiero decirte que Dios ha dicho lo siguiente, que cuando Él venga, realmente ahí se va a establecer un reino de justicia. No busques la justicia humana como la justicia final, porque finalmente la justicia humana muchas veces nos lleva a una vida lejos de Dios. A veces tomar incluso la justicia por nuestras manos nos lleva a una vida desdichada. Sabes que no está la solución en tu justicia, la solución está en el plan de Dios para tu vida. Y ese plan es, por supuesto, por la eternidad. Sabes que la Biblia sigue diciendo lo siguiente: cuando nosotros vayamos a ese lugar especial que Dios está preparando, el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Has tenido que experimentar la muerte en esta vida? Tal vez tú que nos estás viendo has tenido que pasar por la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Sabes que hace aproximadamente unos 17 años atrás, yo estaba en mi sala de clases, en la secundaria. Estaba en el último año. Y en ese día especial, recuerdo que alguien toca la puerta de la sala de clases. Entonces dicen rápidamente: profesor, maestro, necesitamos que el alumno Luis Contreras vaya a la oficina del director, del rector del colegio. Entonces, cuando yo escuché eso, ¿cómo te sientes tú cuando te llama el director, tu jefe, o no? Uno a veces siente algo de nerviosismo, algo hice mal, algo acá, a lo mejor no me di cuenta, me equivoqué, me van a reprender por algo que cometí. Entonces llego a la oficina del director. Y en la oficina del director estaba en una esquina el pastor, el capellán ahí del colegio. Estaba también la profesora, mi profesora jefa. Y el director me dice: querido Luis, queremos comunicarte que anoche nos llamó tu tía y nos dijo que tu padre falleció. En ese momento yo estaba lejos de casa estudiando en un internado, en medio del campo, estaba descomunicado con mi familia hace mucho tiempo. Y la primera noticia que recibo ese día de mi familia es que mi padre había muerto. Y mi corazón en ese momento se despedazó. Yo no sabía cómo reaccionar. Yo creo que no asimilé el hecho hasta que finalmente fui y vi a mi padre muerto. Tal vez hoy aquí con nosotros hay alguien que también ha sentido la pérdida de un ser querido y ha sufrido lo que significa perder a ese ser amado que te daba felicidad, que te daba alegría. Tal vez has perdido a tu padre, has perdido a tu madre, a un amigo. Tal vez has sufrido la desgracia de perder a alguno de tus hijos. ¿Sabes? El plan de Dios jamás fue que el hombre sufriera las consecuencias del pecado, como por ejemplo la muerte. Dios no te creó para la muerte, Dios te creó para la vida. Sin embargo, la muerte se introdujo en este mundo por causa de la desobediencia. Nosotros hoy día estamos en una condición en la cual cargamos con el pecado, con nuestro propio pecado. Y nosotros merecemos la muerte eterna. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso yo quiero leer para ti lo que aparece ahora en los siguientes versículos de Apocalipsis capítulo 21, que a pesar de que existe la muerte, Dios dice que en el cielo, cuando Él nos lleve a vivir allá, no va a haber más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no hay más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido amigo, la muerte, el dolor, el sufrimiento en este mundo, Dios promete que aquellas cosas van a pasar, no van a ocurrir más en ese reino de amor que Dios está preparando para nosotros.
Entonces ahora Juan, en esta visión maravillosa, donde Dios promete que no va a haber más muerte ni dolor, Juan escucha y dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, me dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Querido amigo, quiero decirte que aunque la muerte ha tomado nuestra vida, nuestra condición humana caída, aunque a veces nosotros nos atemoricemos con la pérdida de un ser querido, aquel que ha nacido, ojo con esto, aquel que ha nacido, que ha tenido un nuevo corazón, que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, la Biblia dice que en él va a haber una esperanza. Esa esperanza es que no va a haber más muerte. Ahora uno dice, pero pastor, ¿y qué ocurre si yo ya experimenté la muerte de un ser amado? ¿Qué va a pasar, pastor? Porque yo ya perdí a mi padre, perdí a mi madre. Y pastor, ¿y qué pasa si yo llego a perder la vida y dejo a mis hijos solos en este mundo tan lleno de maldad? Pastor, ¿qué esperanza hay para aquel que está muerto? Y yo quiero decirte que también Dios dijo que iba a haber esperanza para aquel que aunque muera, ojo con esto, para aquel que aunque muera, pero que aceptó a Jesús, puede tener. Y quiero leer para ti lo que está en Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer juntos acá. Dice la Biblia así acerca de todos aquellos que han muerto, pero que han muerto creyendo en Jesús, que antes de morir entregaron sus vidas a Cristo. La Biblia dice, muchos de los que duermen en el polvo, ojo, esto es cuando Cristo venga, serán despertados de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia dice acá que cuando Cristo venga y nosotros vayamos a ese cielo precioso, a esa tierra maravillosa donde no va a haber más dolor, más muerte, más llanto, más clamor, dice que cuando Cristo venga va a haber algo especial. Hay unos que van a resucitar para salvación, para vida eterna, pero hay otros que van a resucitar no para vida eterna, sino que para confusión y vergüenza eterna, perpetua. Por lo tanto, no todo aquel que ha muerto en esta vida va a tener automáticamente la esperanza de vivir por la eternidad. Solo aquellos que han aceptado a Jesús, que han aprovechado este precioso regalo, van a ser capaces de experimentar esto que Jesús también llama como la resurrección. Sabes, querido amigo, si la muerte llega a ser una tragedia en tu vida, la muerte no es el final. La muerte solamente es la oportunidad para demostrar el poder magnífico de Dios sobre aquel que ha pecado. Aunque la muerte se introdujo en este mundo por causa del pecado y nosotros tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado con nuestra vida, aún así con eso, Cristo al dar su vida por nosotros, Él introdujo en nosotros la vida, pero no solamente la vida en esta tierra, no solamente una vida más hermosa, sino que en realidad más allá de eso es la vida eterna. Y cuando Cristo venga, querido amigo, todos aquellos que hayan estado esperando a Jesús, durmiendo en esa muerte, en ese sueño donde no hay conciencia, entonces serán resucitados para la eternidad. Tal vez hablo acá a alguien que no tiene esperanza en esta vida, alguien que piensa que este mundo ya no tiene más solución, alguien que tiene miedo de lo que le puede ocurrir, alguien que ha sufrido las consecuencias de vivir en una tierra tan llena de maldad como esta, y tal vez tú pienses que no tienes esperanza. Pero déjame decirte que cuando el Señor dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, Dios está hablando en serio para tu vida. Es más, Él dice algo maravilloso también en Apocalipsis 21, dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Sabes? Cuando nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, de hacerla, transformarla y hacerla nueva, déjame decirte que empezamos ahora desde ya, aunque sea un mundo lleno de pecado,
a comenzar un pedacito de cielo aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos esperanza en la eternidad, en ese maravilloso regalo que Dios nos quiere entregar junto con la salvación, entonces nuestra vida empieza a ser transformada y empezamos a vivir el cielo desde acá en la misma tierra. Que esta esperanza cambie tu vida y quiero invitarte a orar, si este es tu deseo de vivir con Cristo por la eternidad, para que también puedas tomar esta promesa en tu vida y hacerla tuya. Oremos juntos. Señor, gracias por tu maravillosa promesa que nos das de que cuando tú vengas y podamos ir al cielo contigo, no va a haber más muerte, más llanto, más dolor, más tristeza, porque Señor, tú eres majestuoso, tú haces las cosas nuevas, tú restauras el corazón. Y tal vez hemos tenido que sufrir la muerte de un ser querido, hemos tenido que experimentar esta vida tan compleja, pero Señor, tú nos prometes que hay salvación para nosotros. Y queremos pedirte que tú tengas misericordia de nuestros pecados, que nos perdones, Señor, que nos permitas vivir la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva desde ahora. Que nuestra vida sea diferente no solamente cuando lleguemos al cielo, Señor, sino que también ahora podemos vivir ese pedacito de cielo aquí en la tierra. Tal vez estamos lejos de nuestra familia y no podemos compartir la fe con ellos, no podemos compartir esta promesa, pero permítenos confiar en ti, Señor, para que también el Evangelio llegue a los corazones de quienes amamos. Señor, bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Amén. Agradecemos al pastor Luis Contreras por ese lindo y poderoso mensaje. Vivir el cielo desde ahora, con tu familia, allí donde estés. Disfruta
tu vida con Jesús. Y por supuesto a la ofrenda musical con Primera Fe, allí nos estaban acompañando. Gracias por haber dejado tus saludos, pedidos de oración, estar allí atento, compartiendo el link también, por supuesto, con familia, amigos, a quienes de pronto más adelante están viendo esta programación. Muchas gracias por habernos acompañado, que Dios te bendiga mucho. También recordar las condolencias, nuestras oraciones también allí como familia, como iglesia UNACH, por la familia del pastor Joel Leiva, nuestras condolencias, y también por supuesto invitarles a que sigan allí compartiendo la información, el comunicado que tenemos allí publicado en nuestro canal de YouTube con respecto a los nuevos horarios que van a empezar a funcionar a partir del sábado 26 de agosto, con el culto a las 9 de la mañana, la escuela sabática, y el segundo culto a las 11:15. Así que muy atentos allí a este comunicado especial y otras informaciones especiales que tenemos desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente de Nuevo Tiempo y la nueva temporada, tercera temporada del programa infantil Villa Tiempo, para los más peques del hogar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, también invitados al culto joven a las 6 de la tarde. Un abrazo, un lindo sábado allí junto a tus seres queridos. Hola, en Nuevo Tiempo estamos preparando nuevas temporadas con muchas sorpresas. ¡Acompáñenme! Señor, como yo he de alejarme. No. Europa, ven. Es que hay un ser extraño que parece que está en la isla. Y si vamos a producción a preguntar qué está pasando, ya vamos. Mi Dios, yo te pido. Bueno, en esta nueva etapa, en nuestra nueva isla, tenemos varios cambios. Tenemos cambios en los personajes. El personaje principal, la tía Vilma, nos acompaña y va a guiar a los niños en una nueva investigación más científica, más distinto a la tía Brenda, que está de viaje por el mundo. Además, estamos adaptando la escenografía a un nuevo taller, ya un taller más científico y menos arqueológico como el de la tía Brenda. Y tenemos nuevos inventos, robots, distintos aparatos que hacen que los niños aprendan mucho más fácil y rápido de la Biblia. Mi nombre es Valerie Ferrada, y aquí en Villatiempo soy Vilma Vinormitz. Tengo un proceso muy importante que mostrarles, que van a conocer y que los niños los va a acercar al crecimiento con Dios. Así que eso es lo que más contenta me tiene de estar aquí en este proyecto maravilloso, que los demás puedan acercarse al Señor. Una gran aventura, yo te invito a vivir. Ahora le vamos a preguntar al tío Will qué está pasando con su esposa, que va a aparecer en la tercera temporada. A ver, tío Will. Pues aquí me encuentran con mi querida Piña. Y sí, estoy muy emocionado porque ahora van a conocer a mi querida y amada Wilfreda. Ya no hablas con nadie. La verdad es que se me ha dado la oportunidad de trabajar como Wilfreda en Villatiempo, y es un lindo desafío. No solamente por tomar el personaje, sino porque yo soy la esposa del tío Will, Nicolás Muñoz, y estoy contenta de poder acompañarlo. Y deseo mucho que también todos ustedes nos acompañen, todos los niños, las familias puedan ver este programa que es hecho para ustedes. Capítulo 12, escena 7B, toma 2. Silencio, por favor, estamos grabando. Capítulo 9, escena 4, toma 1. Yo acepto al Señor en mi vida y decido mantenerme fiel a la promesa y al pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces son también héroes de la fe, así como nosotros. Estamos, la verdad, súper, ultra, mega contentos con esta nueva temporada de Villatiempo. Estamos felices porque tenemos muchos actores nuevos, tenemos nuevos personajes, antagonistas, protagonistas nuevos, tenemos un robot, creo que va a causar sensación en los niños. Además tenemos equipamiento nuevo, Nuevo Tiempo Chile está creciendo así, escalando, así que
De verdad, ver Villa Tiempo en este momento es ver una serie de las mejores series que se podrían hacer en Sudamérica. Así que yo estoy muy feliz, de verdad. Muchas gracias a nuestros ángeles de esperanza porque siempre nos ayudan, nos apoyan y con ellos también podemos hacer todas estas inversiones que nos sirven para poder entregar un servicio de calidad. ¡Los esperamos en esta nueva temporada en Villa Tiempo! Cansamos de perseguir a este personaje, pero ahora no sabemos qué nuevos misterios, problemas tendremos en esta nueva temporada. ¡Acompáñennos! Un saludo a cada uno de ustedes, miembros de la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile y también a quienes se congregan cada sábado en las distintas actividades que tenemos. El pasado sábado 5 de agosto se realizó una asamblea general de Iglesia, donde tuvimos informes generales de 3 áreas en específico: tesorería de Iglesia, secretaría de Iglesia y evangelismo. En el apartado de evangelismo se realizó una votación en particular, que fue el nuevo orden de cultos de sábado de mañana, donde la comisión de culto propone la siguiente información, que es tener a las 9 de la mañana un primer culto que durará hasta las 10 de la mañana. Posterior, de 10:15 en adelante, vamos a tener escuelas sabáticas toda la iglesia, además de los niños, además de las agrupaciones. En este horario, todas las actividades de escuela sabática y agrupaciones van a estar en distintas partes del campus. En específico, las escuelas sabáticas de adultos van a ser aquí en aulas D. Y aquí donde tenemos 16 salas disponibles para que cada una de las clases pueda desarrollarse en este lugar. Allí usted puede traer a todos los miembros de su clase, poder coordinarse y llegar desde las 10 de la mañana. Usted puede elegir en asistir al culto de las 9 de la mañana o también al culto que es posterior a la escuela sabática, que va a ser a las 11:15. Allí vamos a poder estar también compartiendo y alabando al Señor en este segundo culto. Recuerde que estos son los horarios: 9 de la mañana, el culto, primer culto del sábado; 10 de la mañana, escuelas sabáticas; 11:15, segundo culto, segundo turno. Así que esto es información oficial y que ya se encuentra votado por la Asamblea de Iglesia el pasado sábado 5 de agosto. Y esto comienza el sábado 26 de agosto. El último sábado de agosto inicia esta modalidad. Una modalidad que va a ser de manera permanente y también va a ser evaluada constantemente. Así que si usted tiene alguna sugerencia, algo que aportar para que esto pueda seguir funcionando de la mejor manera, puede contactarse a iglesia@unach.cl. Allí puede anotar su información, también puede dirigir toda indicación, algunas recomendaciones a través del pastor de nuestra iglesia. Allí, iglesiaunach.cl, puede dejar sus comentarios o también pedir alguna cita con el pastor. Esto es como información importante e oficial, y les invitamos a que usted pueda asistir a cada una de las actividades que tenemos como iglesia, no solo el sábado mañana, sino también otras actividades. Que estén muy bien y nos encontramos en una siguiente oportunidad en los cultos sabáticos, en historias de fe y en otras actividades.